Muy buenas tardes. Quiero anunciar dos cosas. Uno, que estamos en el capítulo 599 de Abrir la Biblia. Gracias a Dios, para la gloria de Dios y para bendición de todos los que quieran tener a la palabra de Dios como libro principal en sus vidas. Bueno, y el otro anuncio es que para terminar estos 100 últimos capítulos, de los cuales 15 estuvieron dedicados a Jeremías, no hubo, creo que ningún libro que hubiéramos dedicado tanto, ¿sí? De manera que vamos a terminar hoy con Jeremías. Así empezamos el 600 quizás volviendo al Nuevo Testamento. Vamos a leer los últimos, no todos los últimos, ya voy a ir diciéndoles para poder terminar en el capítulo 52, que es el último. Estamos en el 44 y estamos en otro momento difícil. Ya hemos visto que hubo algunos momentos de alivio, de relax, donde parecía que el pueblo se sometía a lo que Dios indicaba y después todo se arrancaba y parece la historia del hombre, ¿no es cierto? Habíamos visto en el capítulo 43, donde habiendo habido palabra de Dios con Joanán y toda la gente que estaba con él, jefes militares, llevaron a todo el mundo rumbo a lo que ellos creían que era su salvación, Egipto. De manera que se dirigieron donde dice a la ciudad de Tafnes, y ahora después la vamos a ver, y menciona y vuelve a recordar, eso fue si es Baruch el que escribió esto de nuevo, a contar la historia de lo que el rey Nabucodonosor dejó y que después mataron al gobernador, etcétera, etcétera. Y ya en la ciudad de Tafnes, estoy volviendo, ya lo leímos esto, la palabra del Señor vino a Jeremías, le hizo hacer eso de poner las piedras como un recordatorio, y empezamos a leer también el capítulo 44, porque vamos a mirar algo así que nos sirva de ubicación. Dice, la palabra del Señor vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto. De manera que esto ya ha pasado un tiempo por el capítulo anterior, o sea, ya se habían instalado, porque acá nos menciona hasta ciudades de Egipto. Para los que vivían en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis y en la región del sur. De manera que sería buenísimo poder ver un mapa para tener idea de la magnitud que tuvo el imperio babilónico y a dónde se había ido, y acá milagro aparece un mapa extraordinario. No tenemos detalles, por supuesto, porque es muy amplio, pero allí a la derecha tenemos a Babilonia, el imperio babilónico, ¿no? Cuando en ningún momento estuvieron juntos el imperio asirio, porque Babilonia se tragó al imperio asirio, destruyó Nínive. Pero acá tenemos para darnos cuenta lo que fueron esos dos grandes imperios que fueron hacia el oeste y atraparon a todos los pueblos que tenían en el camino. Pero ahora vamos a ir a Egipto, a donde había llegado el remanente de Judá, a los que Dios les había dicho que se quedaran en Judá, que Él los iba a prosperar. Y sin embargo, y hoy vamos a ver lo que pasó con ellos. La flecha la tenemos, no encontramos acá estas ciudades mencionadas en Jeremías 44, pero sí, aquí está. ¿Ven? Nosotros teníamos Zoán en el mapa grande y Tafnes era la ciudad que estaba ahí muy cerquita y que, no sé si era muy importante, pero allí estuvo la colonia judía que se estableció, junto con otras ciudades que debían estar por ahí cerca, aunque después nos dice estas ciudades y en la región del sur, de manera que ni siquiera se mantuvieron juntos, sino que se distribuyeron por distintas ciudades. Muy bien, todo este es el mundo para el cual Jeremías estuvo siendo la voz de Dios para guiarlos, para que ellos evitaran que el gran imperio de Babilonia los destruyera, les arruinara completamente ese mundo que el Señor había querido
para todo Israel y para Judá en el último tiempo. Así que volvemos al texto entonces. El Señor le habló nuevamente, ya lo habíamos leído ayer, que dice, ellos provocaron mi enojo al adorar y ofrecer incienso a otros dioses que ni ellos ni sus antepasados conocieron. De manera que esto muestra que acá estaban ya establecidos hacía un tiempo en Egipto y se habían volcado a adorar los dioses de Egipto. Por eso en el versículo 6 dice el Señor, se derramó mi ira contra las ciudades de Judá, por eso se encendió mi furor contra las calles de Jerusalén, las cuales se convirtieron en desolación hasta el día de hoy. Y ahora, acá está el Señor hablando a Jeremías, que estaba en Egipto con ese remanente, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué se provocan ustedes mismos un mal tan grande? El Señor siempre hablaba que le provocaban a Él, pero ahora le dice ustedes mismos. ¿Por qué provocan la muerte de la gente de Judá, de hombres, mujeres, niños y recién nacidos, hasta acabar con todos? Me agravian con las obras de sus manos al ofrecer incienso a otros dioses en el país de Egipto que han ido a vivir. Lo único que están logrando es ganarse su propia destrucción y convertirse en maldición y oprobio entre todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan cuando leímos en Éxodo que Dios quería que fueran el pueblo modelo y ejemplo de todas las naciones de la tierra porque tenían un Dios que los amaba, los cuidaba y los guiaba a su propósito? Ahora, maldición y oprobio entre las naciones de la tierra. ¿Acaso ya se han olvidado de todas las maldades que cometieron sus antepasados, de los que cometieron los reyes de Judá y sus esposas, y de las de ustedes y sus esposas que cometieron en Judá y en las calles de Jerusalén? Atención, que empezamos a ver una dirección especial del mensaje de Dios a las esposas, a las mujeres. Sin embargo, hasta el día de hoy no se han humillado ni han sentido temor, no se han comportado según mi ley y mis preceptos que le di a ustedes y a sus antepasados. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, he decidido ponerme en contra de ustedes para su mal y destruir a todo Judá. Tomaré el resto de Judá que se empecinó en ir a vivir a Egipto y todos perecerán allí. Caerán a filo de espada o el hambre los exterminará. Desde el más pequeño hasta el más grande morirán de hambre o a filo de espada. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Con hambre, peste y espada castigaré a los que habitan en Egipto, como castigué a Jerusalén. Y en el 14, estamos en 44, 14, pareciera que es el final de la sentencia del Señor. No escapará ninguno del resto de Judá que se fue a vivir a Egipto. No sobrevivirá para volver a Judá. Aunque deseen y añoren volver a vivir a Judá, no podrán regresar, salvo algunos fugitivos. Acá me quedé pensando, no hay ningún dato, pero bueno, quizás había algunos justos. No creo que nadie pudiera escapar del Señor. Pero acá el Señor estaba diciendo que algunos se salvarían. Bueno, ¿habrá habido alguna posibilidad de arrepentimiento? Versículo 16. No le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad.
Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo, y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Y ahora, versículo 19, aparece otra parte del pueblo. Y las mujeres añadieron, cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos tortas con su imagen y que les ofrecíamos libaciones? Así que acá está la declaración de la verdad de la idolatría de Judá. Entonces Jeremías, que estaba con todos ellos, ¿sí? No sabemos el final, pero Jeremías estaba ahí. Entonces Jeremías le respondió a todo el pueblo, es decir, a los hombres y mujeres que le habían contestado, ¿piensan ustedes que el Señor no se acuerda o no se daba cuenta de que ustedes y sus antepasados, sus reyes y sus funcionarios y todo el pueblo ofrecían incienso en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Cuando el Señor ya no pudo soportar más las malas acciones y las cosas abominables que ustedes hacían, su país se convirtió en objeto de maldición, en un lugar desértico, desolado y sin habitantes, tal como está hoy. Ustedes ofrecieron incienso y pecaron contra el Señor y no obedecieron su voz ni cumplieron con su ley, sus preceptos y estipulaciones. Por eso, en este día les ha sobrevenido esta desgracia. Jeremías les dijo a todo el pueblo, incluyendo a las mujeres. Nunca había visto en el Antiguo Testamento que hubiera tanta dirección porque las mujeres habían levantado sus voces declarándose en contra del Señor. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Cuando ustedes y sus mujeres dicen, ciertamente cumpliremos nuestros votos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, demuestran con sus acciones que cumplen lo que prometen. El Señor les estaba diciendo, sí, les creo. Está bien, vayan y cumplan sus promesas, lleven a cabo sus votos, pero escuchen la palabra del Señor todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Juro por mi nombre soberano que ninguno de los de Judá que viven en Egipto volverá a invocar mi nombre ni a jurar diciendo por la vida del Señor omnipotente, porque yo los estoy vigilando para mal y no para bien. El hambre y la espada acabarán con todos los judíos que viven en Egipto. Tan solo unos pocos lograrán escapar de la espada y regresar a Judá. Acá estaba la ventanita abierta. Entonces todo el resto de Judá que se fue a vivir a Egipto sabrá si se cumple mi palabra o la de ellos. Esta será la señal de que voy a castigarlos en este lugar, para que sepan que mis amenazas contra ustedes se habrán de cumplir, afirma el Señor. Así dice el Señor, voy a entregar al faraón Ofra, rey de Egipto, en poder de los enemigos que atentan contra su vida, tal como entregué a Sedequías, rey de Judá, en poder de su enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que atentaba contra su vida. De manera que, como todo lo que ha sido dejado para nosotros en los rollos del Antiguo Testamento, todo se ha cumplido, acá se ha cumplido y tenemos las palabras que muestran la veracidad. Ofra con H, Ofra, el rey de Egipto, es quien estuvo a cargo de acabar con ellos de la manera que el Señor dejó, aunque acá termina la parte histórica hasta el final.
El capítulo 45 lo hemos leído ya porque había un mensaje para Baruc, y ahí donde dice que Baruc había sido fiel al Señor y que iba a conservar la vida. Termina el 45, dice: a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas, ese será tu botín. Ya lo leímos. Desde el 46 al 49 tenemos en poesía la condena del Señor que vino a través de Jeremías, porque 46:1 dice: la palabra del Señor acerca de las naciones vino a Jeremías el profeta. Primera fue a Egipto. Como son tantas, les recomiendo que las lean. Una poesía impresionante, por supuesto por el contenido, pero la cantidad de figuras del lenguaje en el cual va mostrando de una manera ilustrativa que se percibe. Las figuras del lenguaje pueden ser audiovisuales, gustativas, olfativas, de manera de movimiento. Vemos acá ejércitos en contra de estos países que también se pelearon entre ellos y que también el imperio babilónico vino sobre ellos. Así que el 46 está sobre Egipto, el 47 sobre los filisteos, grupo que siempre estuvo en contra de Israel, pero también dice: antes que el faraón atacara Gaza, la ciudad más importante de los filisteos, vino palabra de Jeremías. Mensaje contra Moab, los parientes de Jacob, de Abraham, que habían venido, que habían sido contrarios a Israel. Mensaje para Amón, el otro pariente. Mensaje para Edom, mensaje para Damasco, la ciudad de Siria, que todo el tiempo había tosigado a Israel, al reino del norte, y más, y más. En el capítulo 50 empiezan dos capítulos, 50 y 51, contra Babilonia. Porque Babilonia, después de todo lo que hizo siendo vehículo de la voluntad del Señor, pero a través de su crueldad, de su deseo de dominio, ¿no? Tenemos tantas cosas cercanas en nuestro tiempo hoy, los que desean dominar a todos los países. Dos capítulos tremendos, potentes, con una riqueza de vocabulario. Voy a leer solamente uno de mis versículos favoritos, porque a través de Jeremías hay una figura que aparece sobre Dios como un león. En los primeros capítulos, cuando dice: ruge el león, y también ahí hablaba de las espesuras del Jordán, porque se dice que en ese tiempo, en el sur del Jordán, donde está por desaguar en el Mar Muerto, había espesuras y había leones. Por eso Jeremías habla de eso, y en el 50-44 era, creo, dice: contra Babilonia, como león que sale de los matorrales del Jordán hacia praderas de verdes pastos, en un instante espantaré de su tierra a los de Babilonia, y sobre ellos nombraré a mi elegido. Y hemos visto a través de los profetas que el Señor llamaba a su elegido, a Ciro, el rey de los medo-persas, que vinieron sobre Babilonia, hicieron desaparecer ese tremendo, poderoso y cruel imperio. De manera que recomiendo la lectura de 50 y 51 de Jeremías, muy largo, muy extenso, porque Dios tenía mucho que decir con este lenguaje que le dio a profetas como Jeremías para mostrar también a través del lenguaje su autoridad, su soberanía, y huyan de Babilonia, sálvese quien pueda, no perezcan por causa de su iniquidad, porque Dios, a través de la historia, ha castigado la maldad.
Bueno, y llegamos al último capítulo, 52, acá ya volvemos a la historia, donde hay algo nuevo que no habíamos visto. En el capítulo 39 de Jeremías habíamos leído, creíamos que era todo el hecho de la caída, de cómo fue la caída. Pero acá en este capítulo se considera que es el relato más amplio de todo lo que fue la tremenda destrucción de Jerusalén. Los que tienen en sus Biblias los pasajes paralelos, tenemos que están pasajes de Segunda de Reyes, de Segunda de Crónicas, y el final de todo, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, y el capítulo 39 de Jeremías. De nuevo, mucho de eso vuelve a repetirse, pero lo vamos a leer completo. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono, que habíamos dejado atrás con la muerte de Sedequías, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre, da el nombre de la madre, al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor a tal grado que el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Esto muestra la mano de un cronista minucioso. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia en el año 9 del reinado de Sedequías. Nabucodonosor marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron, abandonándolo. Y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos. Lo habíamos encontrado esto en el capítulo 39 de Jeremías. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y que le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en que murió. A los 10 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su servidor Nabuzaradán, que era comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor. No habíamos tenido, nos hemos preguntado en otra de las lecturas anteriores si el templo todavía hablaban de la casa del Señor. Esta es el único relato donde se dice que ahí vino Nabuzaradán, que lo habían ahí nombrado para que se ocupara, ¿no? Le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército de los babilonios bajo su mando derribó todas las murallas que rodeaban la ciudad. Años después, Esdras y Nehemías luego iban a volver a reedificar. Nabuzaradán también deportó a la gente que quedaba en la ciudad. Hubo varias deportaciones, ¿sí? Ya estaban aquellos a los cuales Dios les había hablado por Jeremías, que construyan, que tengan una vida nueva en Babilonia. Los que habían obedecido, este fue el último de los exilios. Deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de los artesanos y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia, los que habían decidido obedecer lo que Dios les dijo. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Dentro de la maldad de Nabucodonosor, los dejó para que tuvieran sustento, a pesar de que había sido todo arrasado.
Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, los tazones, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban en el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de las palanganas, los incensarios, los aspersorios, las ollas, los candelabros, los platos y fuentes para las libaciones, todo lo cual era de oro y de plata, depredadores totales. Todo esto es la descripción que nosotros tenemos del templo que el Señor le pidió, le encargó y bendijo a Salomón. Todo esto era el fruto del amor de Dios por David y su sucesor, el rey Salomón, que les permitió hacer lo más rico, lujoso, inmenso que hubo en su tiempo, para maravilla de todos los pueblos que venían a ver a Jerusalén. De manera que es importante que esté. Algunos dirán, bueno, esto no lo leo, lo paso largo, es importante. Se lo robaron los babilonios a quienes Dios permitió que terminaran con eso. Y lo vamos a leer. El bronce de las 2 columnas de la fuente, de los 12 toros que estaban debajo de la fuente y de las bases que el rey Salomón había hecho para el templo del Señor, era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura y 5 medios de circunferencia, su espesor de 8 centímetros, hueca por adentro. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 2 metros de altura y estaba decorado alrededor de una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. De cada columna pendían 96 granadas y las granadas que estaban alrededor de la red eran 100 en total. Era una maravilla del mundo antiguo. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, Sofonías, sacerdote de segundo rango, a los 3 porteros de los que quedaban en la ciudad, preso al oficial encargado de las tropas, a 7 de los servidores personales, al cronista personal del ejército. Pero evidentemente los cronistas que escribieron todo esto se salvaron. Y a 60 ciudadanos que todavía estaban dentro de la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia. Allá, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así, Judá fue desterrado y llevado cautivo. Este es el número de personas desterradas por Nabucodonosor. Y este número que está acá es importantísimo para la historia. Ningún historiador puede negar que todo esto haya sido hecho. Y si niegan la palabra del Señor que está en todo este libro de Jeremías y de los profetas, es porque quieren hacerse sordos, como todo el pueblo que pereció, los que fueron a Egipto y los que no quisieron obedecer al Señor. Le leo los números porque son muy interesantes. En el año 7 de su reinado, 3.023 judíos. En el año 18 de su reinado, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de su reinado, Nabuzaradán, el capitán de la guardia, desterró a 745 judíos. En total fueron desterradas 4.600 personas y 4 exilios, 4 caravanas de exiliados que hubo. Estos fueron los que obedecieron al Señor, ¿no? 4.600 personas. No se nos dice nada de dónde terminó Jeremías, aunque la historia profana dice que Jeremías murió en Egipto. Y el final que quiso quien fuera el cronista de esta historia final, que es el cronista de los reyes, que tenemos varios nombres del tiempo de
de los reyes, pero claro, esto era la historia que había pasado en aquel tiempo. En el año 27 del mes 12 del año 37 del exilio de Joaquín, Joaquín era el rey que inmediatamente llevó a Babilonia a Nabucodonosor y fue dócilmente. De manera que termina la historia de Jeremías con esta historia del rey que por obedecer lo que Dios había mandado, año 37, cuando vino otro rey, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, habrá sido el sucesor de Nabucodonosor, indultó a Joaquín y lo sacó de su cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. No sabemos, falta acá una enseñanza final, ¿no? De decir, los dos últimos reyes tuvieron un final diferente por la obediencia dentro de los que no habían sido, por supuesto, tampoco Joaquín un buen rey, pero habrá escuchado la palabra de Jeremías que le dijo al pueblo, vayan, acepten ir a Babilonia, que allá van a vivir. Y también el final de este rey dentro de un imperio que habíamos visto sus características de dominio, ambición y crueldad, sin embargo, recibió un trato diferente. 52 capítulos, hemos terminado Jeremías y siento gratitud por haber intentado recorrer la historia, fuimos saltando en los distintos momentos, en las distintas formas que el Señor tomó a este hombre que estuvo dispuesto a poner su mente, su espíritu y su cuerpo en la mano del Señor para estar presente en la más terrible historia del Antiguo Testamento. De manera que en ningún momento desechemos de volver a leer en las páginas tan valiosas de Jeremías y sobre todo ver a Dios que todo el tiempo le quiso dar oportunidad a su pueblo para que se arrepintiera y volviera a él. Y el mensaje de Jeremías finalmente es ese, que Dios está buscando en el día de hoy a todos aquellos que aunque hubieran estado muy alejados, estén dispuestos a oír la voz de Dios que está acá, está en su palabra, para que puedan volver a encontrarse con el Señor. Muy bien, cerramos la Biblia por el día de hoy y vamos a volver a encontrarnos en nuestro programa número 600. Que el Señor los bendiga.